Hola, bienvenidos a su nuevo podcast de confianza, Siervos Inútiles. Este podcast que va a estar dedicado a hablar de temas teológicos, temas de la Biblia, pero de un tono mucho más informal del que seguramente nos tienen o están acostumbrados a escucharnos. Sobre todo a Chicharo y sobre todo a Yoshi, que ahorita vamos a presentarlos, que siempre suelen hablar de una manera mucho más elegante y mucho más formal. En este podcast van a escucharlos de una manera más como son regularmente, ¿va? Pero antes de empezar a ver todo este tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero pues justamente presentarles a nuestros dos otros miembros del podcast, Chicharo y Yoshi. Chicharo, que además nos va a explicar por qué el nombre de Siervos Inútiles. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast. Como ya dijo el buen More, mi nombre es Rubén Enoch, alias el Chicharo. Van a estar escuchando que me dicen así. Es un apodo que me pusieron desde hace ya varios años, simplemente porque utilicé una vez una camisa de Chicharito. De hecho, a mí no me gusta el Chicharo, pero bueno, así se me quedó. Entonces, bueno, aquí vamos a estar participando en este gran podcast. Y como bien dices, el podcast se llama Siervos Inútiles y seguramente se están preguntando por qué se llama así. Seguramente han de pensar esto porque es trío de inútiles, ¿no? Que sí queda, que además sí queda, o sea, Siervos Inútiles queda bastante. Pero realmente el propósito, o este nombre es intencional. Hay una parábola en la Biblia muy pequeña donde básicamente sale de este versículo, es Lucas 17, versículo 9 y 10, dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y básicamente ese es el espíritu de este podcast. Somos simples siervos, inútiles, como dice aquí el texto, en el sentido de que lo que teníamos que hacer, hicimos. O sea, cualquier mérito, cualquier conocimiento, cualquier aportación que pudiera parecer relevante, realmente pues no es de nosotros. Nuestros esfuerzos son vanos. Realmente el que nos da el esfuerzo, el conocimiento, el entendimiento, pues es el Señor por medio del Espíritu Santo. Y es por eso el sentido del nombre del podcast, ¿no? Somos simples siervos inútiles, herramientas que queremos ponernos en manos de Dios para que el Señor nos use por este medio, si a Él le place, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso. Ese es el sentido más espiritual. A lo mejor el sentido más real es que realmente somos siervos inútiles. Pero buena explicación espiritual de el Chich. ¿Y Yoshi? Pues yo soy Yoshi, José Manuel, pero me dicen Yoshi porque una vez utilicé una playera de ya. No, simplemente así por José. Esa es una buena historia, hermano. Y pues realmente a mí me invitaron porque necesitaban a alguien que controlara las peleas entre More y Chich. Básicamente porque dos era muy difícil. Alguien que medio editara y que hiciera toda la talacha. Entonces, gracias a Dios aquí estamos, pues con muchísimas ganas de empezar. Es un proyecto que teníamos ya varios meses y tiempo queriendo empezar, estábamos orándonos y pues ya ahorita ya se está concretando. Entonces esperemos que puede ser bendición, pero que también se puedan divertir, ¿no? O entretener un rato con esto. Y pues bueno, también presentar al que justamente empezó hablando, el de la voz chistosa, el buen More. Y el de la voz rara en video, porque cuando estoy en persona así no suena. Yo soy More, voy a dejarlo solo en More, para que todas las opiniones, si alguna vez soy funado, nomás sea More el personaje y no la persona real. Pero pues sí, va a ser un gusto estar compartiendo este tiempo con todos ustedes, ¿no? Platicando de cosas que nos gustan y que además siento que puede ser un tiempo de edificación pues para todos nosotros. Ahora, el tema que vamos a tratar el día de hoy, como seguramente ya vieron en la descripción de este audio, sea que nos escuchen en Spotify o en YouTube, es acerca de la noche del terror, o mejor conocido como el Halloween. Vamos a estar platicando acerca de si está bien, si está mal, es pecado, o cuál debería ser la postura del cristiano respecto al Halloween. Pero antes de adentrarnos al debate, yo creo que lo primero es saber qué es el Halloween, porque muchas veces escuchamos
o vemos en las películas, pero realmente qué es el Halloween. Para eso vamos a utilizar a la persona más culta de este podcast, que sin duda es Yoshi, que nos va a explicar de dónde viene el Halloween, qué es el Halloween, qué significa Halloween. A ver, Adelante, amigo. Realmente tiene muchísimo, o sea, tiene muchísima ya mezcla de culturas, ¿no? Lo que conocemos hoy como Halloween, ¿no? Si nos vamos muchísimo más atrás, como hace 2000 años, pues la tradición es que es en la cultura celta que se genera esto, en donde más o menos en esta fecha del año se hacía como, se creía... 31 de octubre, ¿no? Sí, el 31 de octubre, sí, exactamente, se creía que pues se abrían... pues el cielo y el infierno bajaban, venían ciertas almas, buenas, malas, hacían sus cosas, y por eso las personas prendían fogatas o hacían ciertos rituales como para pues prevenir que vinieran almas malas o que solamente vinieran las almas buenas. Es en términos generales, ¿no? Donde viene. Ya después de ahí la cultura americana pues lo fue evolucionando, ¿no? A lo que conocemos hoy en día. Después pues la Iglesia Católica intenta pues justamente dar como una pauta de pues ya no se va a hacer esto que es pagano, y empiezan a meter previo al día de Halloween, Santos, pues como el Día de Todos los Santos, ¿no? Y posterior, el 2 de noviembre, pues el Día de los Muertos, ¿no? Entonces es el día previo al Día de Todos los Santos, luego el 1 de noviembre el Día de los Santos, y el 2 el Día de Muertos, ¿no? Según la tradición católica. Ahora, conforme pasa el tiempo, el día previo al Día de Todos los Santos, el 31 de octubre, se fue actualizando con el dulce o truco que se fue dando, o los jack-o'-lanterns, ¿no? Sí. Que fueron dándose a través de personajes que se fueron dando en películas, en series, sí. Y pues se hizo ya después lo que conocemos como Halloween, ¿no? El disfrazarse de personajes que podrían dar miedo, que podrían ser terroríficos, y pedir dulces, y pues eso es prácticamente lo que es el Halloween actual, ¿no? Sí. Fíjate que, igual, perdón que te interrumpa, amigo, pero yo estuve escuchando precisamente lo que mencionabas al principio de la cultura celta, que fue ahí también que se empezaron a utilizar máscaras, porque se tenía la idea esta de que los espíritus malos sobre todo, pues secuestraban niños o los utilizaban para sacrificios y rituales y todo esto. Entonces los papás, como para prevenir esta situación, cosían máscaras, ¿no? Pues de un burro, de un caballo, etcétera, ¿no? Para disfrazar a los niños, y que los espíritus como que confundieran, o sea, que no se dieran cuenta que eran niños y pasaran de largo, ¿no? Entonces de ahí también viene un poquito el hecho de utilizar máscaras, y obviamente se ha ido culturizando pues esta parte a la era moderna. Pero por ahí viene un poco también, ¿no? Está interesante. Bien. Sí. Bien, eso es, entonces, digamos, la historia de lo que es Halloween, de dónde viene y cómo ha llegado a lo que hoy vemos, ¿no? Antes de pasar a la parte que queremos, que es el debatir nuestras posturas respecto al Halloween, yo creo que lo que todos queremos o lo que todos quieren saber es cómo es o cómo fue nuestro Halloween cuando éramos niños, ¿no? Cómo era allá en Cárdenas, cómo era aquí, Yoshi, el Halloween en sus casas, ¿no? Porque, digo, yo sé que Chicharo es cristiano desde que es niño, Yoshi no tanto, entonces, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo ustedes actuaban o sus familias actuaban en Halloween, pues cuando eran niños? Claro, pues fíjate que de mi lado, pues yo como tal no era cristiano desde niño, más bien tenía como una mezcla de familia religiosa mixta. Mi mamá católica, mi papá presbiteriano, y yo crecí así como medio neutro, ¿no? Ya fue hasta más grande que el Señor me salvó, pero recordando un poquito mi infancia, realmente allá en el sur, en Tabasco, no es tan común, no es tan popular la idea del Halloween, o al menos cuando yo era chico. Quizá ahora ya con la mercadotecnia y todo eso, pues ya se ve más, pero fíjate que casi no tuve contacto. Era más del Día de Muertos. Era más del Día de Muertos, como la tradición católica era pues ir al cementerio, sí, visitar a los seres queridos que ya habían partido, etcétera, ¿no? Pero así como tal con el Halloween, no, pero mi mamá sí era muy, pues así como determinante, fuerte en ese tipo de opiniones. Por ejemplo, me acuerdo que una vez me prestaron un libro de Harry Potter, que no era mío, pero mi mamá era así de que esto abre puertas, y me lo rompió a la mitad, pero no era mi libro, ¿no? O sea, pobre el amigo que te prestó el libro, básicamente. Sí, entonces tuve que pagarlo, ¿no? Pero sí, así como tal con el Halloween no tuve yo tanto contacto, y la verdad que gracias a Dios, pero pues esa fue como mi experiencia, realmente no mucho contacto, es correcto. Yo aquí en Guadalajara por lo menos lo que me tocó
pues yo sí vi algunos compañeros que Sí. lo celebraban, sobre Un todo poco más más cuando estaba chico no había tanto este auge de, por lo menos aquí como en mi colonia, Ujú. era muy raro que ver Dulce Truco porque pues te podían secuestrar al niño, ¿no? O sea, Sí, sí, o sea, era un riesgo estar en la calle Exactamente. pidiendo dulces, claro. pero en la escuela cuando tocaba disfrazarse, realmente a mí nunca me gustó. Porque como que era difícil conseguir también un buen disfraz y yo prefería no disfrazarme a ponerme un disfraz Chafa. chafón. Entonces, o los personajes que me gustaban era difícil de disfrazarme, ¿no? Como el Rayo McQueen, ¿no? Sí, O sea, sí, jamás. ¿cómo conseguir ese disfraz? Pero yo sí me acuerdo que mi mamá era también dura en ese aspecto, igual mis tías, o sea, que no nos, a todos los primos, éramos primos hombres todos, no nos dejaban prácticamente disfrazarnos. O sea, incluso si era como que abríamos portales y se ponían con esta cuestión, pues de mamá, ¿no? Obviamente. De buena mamá. De buena mamá con valores. Conservadora, ajá. Sí, pero pues realmente nunca me llamó la atención, ni el Día de Muertos, más bien fue como algo que yo dejaba pasar. Y me gustaba más bien burlarme luego de los disfraces chafones que Sí, justamente de esa llevaban. gente que sí se animaba a llevar eso. Exacto. Para mí Halloween siempre significó dos cosas. Una era vandalismo, o sea, no de mi parte, yo nunca fui un vándalo, pero siempre vandalismo, ¿no? Piedras en los camiones, gente vándala haciendo cosas de vándalos con todo el permiso. Y películas de terror. Básicamente a mí me gustaba Halloween porque pasaban todo el tiempo en el Canal 5 Chucky, Chucky 2, Chucky 3, todas esas películas que a mí me gustaban, aunque mi mamá evidentemente odiaba que nosotros viéramos esas películas con el mismo pretexto de se abren puertas, ¿no? Se abren puertas a algún lado, aún no ¿Y si tenemos claro a qué puertas. te siguen gustando o ya no? Me siguen gustando, debo admitirlo. Y sigo queriendo descubrir a dónde son esas puertas que abrieron esas Sí, películas. esos Yo la verdad portales. quisiera saber específicamente a qué se referían, pero tampoco nunca fui de disfrazarme o de salir como a pedir dulces. Nunca viví en un coto fresón tampoco, así que tampoco hubo muchas posibilidades. Pero, ahora sí, vamos al tema importante que es lo que queremos platicar en este capítulo. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de esto o qué es lo que nosotros creemos que la Biblia dice acerca de esto? ¿Halloween tiene algo espiritual detrás o más bien es una simple exageración de papás conservadores que le tienen miedo a que el diablo está en todas partes? Ok, y esa es una buena pregunta, amigo. Yo realmente, o sea, y aquí va mi punto de vista. O sea, realmente creo que sí hay algo espiritual detrás, porque bueno, ya Yoshi nos compartía, ¿no? De que su origen es un origen pagano, espiritista, ¿verdad? Que abría puertas, se hacían sacrificios, rituales, etc. Obviamente con el tiempo ha ido modificándose todo esto. Sin embargo, si tú investigas en los tiempos actuales, estas cosas siguen sucediendo, la brujería sigue existiendo, o sea, esta gente que sacrifica, sobre todo animales, ya no se escucha tanto, ¿no? Que se secuestren niños para este tipo de motivos o así, pero es algo que definitivamente sigue existiendo, el mal sigue existiendo, está pues a la orden del día, la brujería, la hechicería, la adivinación, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo que la Biblia condena determinantemente y creo que desde nuestra postura como cristianos, es algo en lo que, en mi punto de vista particular, no deberíamos participar. Y a mí me gusta mucho un versículo que está en Efesios 5:11 que dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y también otro pasaje que dice: todo lo que háganlo para la gloria de Dios, ¿no? Y pensando pues un poquito también aquí en esto del Halloween, yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿esto glorifica a Dios? ¿Este disfraz va a glorificar a Dios? ¿Vestirme de zombie, de vampiro, va a glorificar a Dios de alguna manera? Y si la respuesta es sí, pues adelante, ¿no? Pero no creo que esa sea la respuesta. Entonces mi punto de vista va en este sentido de que si es algo espiritual, que a lo mejor con la modernidad se le ha quitado un poco o se ha pintado un poquito por afuera, pero realmente su raíz sigue siendo pagana y yo creo que diabólica y malévola. Sí. Sí, aunque digo, aunado también y añadiendo a todo lo que dices, Chich, que sí tiene completa razón, también está el punto de, pues que muchas, sobre todo las nuevas generaciones, que son los que más lo celebran,
no lo ven tanto como Claro. quizá hay un sentido espiritual, pero igual el sentido que lo usan muchas veces es para cuestiones completamente banales, ¿no? Que no edifican o que no glorifican a Dios en nada. O sea, desde un disfraz que a veces suele ser pues no apto o quizá ya está un poco provocativo, ¿no? Que muchas Sí. veces se utiliza para eso, o como excusas para descontrol, ¿no? En cuestión de fiestas o hacer cualquier otra cosa que realmente no glorifique a Claro Dios. que a lo Creo mejor el que- motivo no es pues hacer un ritual satánico, satánico. ¿no? Sino simplemente salir, pasar la fiesta, etcétera, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, la gente no lo hace por esos motivos y bueno, Sí, pero- sí. No, pero es cierto, o sea, pero también es verdad que incluso la intención, o sea, tener una buena intención al hacerlo, tampoco creo que sea lo más adecuado por el contexto que tiene previo el Halloween. O sea, tampoco lo veo así como el pecado más condenatorio en donde tengas que ir a la hoguera. Digo, todos los pecados ante los ojos de Dios, o sea, al final son pecados. Pero, digo, creo que hay cierto límite, sobre todo en la cuestión de la intención, o ciertos parámetros en la intención que deberíamos medir para determinar si lo que estamos haciendo es lícito y sobre todo si glorifica a Dios, ¿no? O sea, Sí. creo que va más en una cuestión del corazón. Fíjense, yo también opinas? voy a ir más como a esa línea. O sea, yo creo que el tema, o sea, ponernos en un punto tan drástico, decir como el origen es pagano, entonces siempre es pecaminoso, pues tendrías que evitar todo. O sea, una canción de cumbia que alguien se la escribió a su amante, pues no la deberías bailar, ¿sí me explico? Sí, claro. Porque pues la intención original estuvo incorrecta y pecaminosa, y bailar podría ser pecaminoso. Yo no creo que los que escriban las películas o los personajes de Superman y de Spider-Man lo hayan hecho con una intención como para darle gloria a Dios, y nosotros vamos y la vemos. O sea, yo creo que en este punto sí se exagera, creo, al grado de llevarlo como un pecado. Yo creo que no es un pecado, yo creo que es un tema de conciencia, un tema de conciencia cristiana. Por ejemplo, y yo quiero poner el ejemplo que yo veo en mi colonia. Las mamás de la cuadra disfrazan a su hijita de calabaza, a su hijo de momia, y salen en las calles pidiendo dulces. Yo no me atrevería a decir que están pecando. Al contrario, yo esto lo vería como una oportunidad incluso de conocer a mis vecinos. Muchas veces vivimos encerrados en nuestras casas, y por ejemplo, esa es una buena oportunidad de por lo menos salir y convivir con tus vecinos y con tus vecinas y con los hijitos, y pues por lo menos crear ahí un puente. Y yo no lo vería como un pecado. O sea, Sí, no. más bien yo sí creo que es un tema de conciencia. Cada cristiano debería elegir lo que hace en esa fecha o no. Ojo, yo no estoy diciendo que Halloween no sea peligroso, pero yo creo que el peligro de Halloween va más del lado de lo que Yoshi dice, en la parte de las fiestas, en la parte de los disfraces provocativos, el alcohol, que Halloween siempre es un pretexto. O sea, para mí esa es la parte más peligrosa del Halloween, y no tanto pensar en las cosas espirituales de que los demonios y la hechicería y los fantasmas, porque el 99% de las personas que lo hacen seguramente son católicos romanos, que no lo hacen pensando en ojalá se me cruce una bruja para darle a mi hija para que se la lleve. O sea, yo por eso, en ese sentido, yo más bien pensaría en 1 Corintios 8, ¿no? O sea, Sí, claro. pensar en la conciencia del hermano. Por eso yo creo que en las iglesias hacen bien en sí poner Límites. un límite para que tú, si eres débil en la fe, pues no permitas que tu hija de 15 o tu hijo de 16 años esté yendo a esas fiestas, que ahí sí van a pecar. Exacto. Ahí sí van a pecar. Y Definitivo. no tanto por el disfraz como tal, ¿no? Fíjate que, y perdón, aquí voy a disentir un poco, entiendo el punto y la verdad es que lo comparto también, pero yo creo que pudiéramos caer, no sé si en el conformismo a lo mejor, o un poco en la tibieza espiritual, porque como tal esta fiesta, esta celebración del Halloween, pues realmente sigue siendo un símbolo que gira alrededor tanto de la muerte, del oculto y el temor, ¿no? O sea, todo la mística, por así decirlo, que envuelve en Halloween es literalmente todo lo que aborrece a Dios. Entonces, entiendo que a lo mejor en nuestros contextos, en nuestros cotos, en nuestras colonias, pues la gente no está pensándolo de esta manera.
pero realmente es una maquinaria que está incentivada por Satanás y por los demonios porque odian a Dios. Entonces, en ese sentido, yo creo que como cristianos sí pudiéramos ser más determinantes, pero al mismo tiempo utilizarlo como un puente de que si alguien viene a mi casa a pedir un dulce, bueno, pues a lo mejor sí le doy un dulce, pero también le doy un versículo, ¿no? O sea, y puedo hacer aquí esta parte de una labor evangelística, ¿no? Porque pienso que en esta parte, bueno, al menos en mi caso, mi convicción en este sentido, pues no es negociable, ¿no? Sí. Es lo que, Sí, sí. lo que pienso. Pero es que yo creo que... pero es que es donde yo voy que eres selectivo. Que soy porque legalista. no, bueno, sí, además eso desde el principio del podcast ya se sabía. Pero eres selectivo porque vuelvo al punto, o sea, es querer solo ver al diablo en las calabazas. O sea, ¿por qué no ves el diablo en Spider-Man? Por ejemplo, es lo mismo. ahí, si nos ponemos en el sentido de pecado o no pecado, o sea, una persona, para mí, un cristiano que busca o espera, por ejemplo, la Navidad, que es una festividad cristiana, con el objetivo de emborracharse y ponerse hasta atrás, peca más que una madre llevando a su niño a convivir con los otros niños de la colonia A pedir dulces. Sí, exactamente. Dulces, porque al final creo que claro. esa es una intención del corazón. Ojo, no estoy diciendo que tampoco celebrar Halloween sea lo más adecuado. Que el cristiano debería celebrar Halloween, no. Pero podemos aprovechar la situación del Halloween para hacer justamente convivencia o hacer comunión con otras personas. O sea, no estoy diciendo, ¿estás de acuerdo con Halloween? Pues por supuesto que no estoy de acuerdo con el trasfondo de Halloween. Y incluso poder hablar con las personas de decir, mira, quizás ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo, pero esto es Halloween y por eso no estoy de acuerdo. Pero podemos utilizar justamente esa excusa para agarrar el evangelio, compartirlo y hacer entender los contextos de las cosas y hacer conciencia de lo que estamos celebrando y en lo que creemos y lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Y a lo que voy es que, o sea, tienes que usar el discernimiento en todo, o sea, justamente en todo. Obviamente habrá personas, me imagino, que se usen estas fiestas para, que repito, vandalizar, o sí a lo mejor hacer cosas ocultas, ¿no? Pero es donde tú como cristiano disiernes, y disiernes desde qué película dejas ver a tu hijo Claro. en la tele o no. Porque todo es del mundo, o sea, es que yo a lo que voy, o mi tema central en lo de Halloween, es que los cristianos se enfocan en Halloween como el único día que Satanás trabaja, Sí, claro. ¿no? O es la única manera en la que Satanás trabaja es a través del Halloween. Pero sí, mi hijo no se disfraza, ¿no? Y se queda encerrado en la casa del 31, pero se queda jugando GTA en el Xbox. Creo que es más satánico, lejos, el GTA Sí, claro. que ir a pedir dulces. Eso yo creo que es el enfoque incorrecto que el cristiano le da. Me enfoco en Sí, la tradición de que era Sí, claro, pagano. sí, te entiendo. Creo que en esta parte, o sea, sí hay que hacer esta distinción, pues, o sea, está muy mal que se segmente de esa manera, cuando más bien el propósito del cristiano, ya sea papá cristiano, hijo cristiano, etcétera, o sea, nuestra visión tendría que ser en glorificar a Dios en todo, pues, no solamente en un día, sino todos los días, ¿no? Exactamente. O sea, para mí, ese es como el punto importante. Pero ojo, yo repito que es un tema de conciencia. O sea, si alguien no quiere dejar ir a su hijo a Halloween, excelente. O sea, bien hace. Porque, por ejemplo, ese es otro tema, sobre todo en las familias cristianas, ¿no? De repente un papá tiene sus hijos, de que papá, o sea, vamos a pedir dulces, ¿no? Vamos a disfrazarnos, o tu sobrino, ¿no? De que, oye, tío, Sí. pues vamos a pedir Halloween, o sea, ¿qué le podemos recomendar en este caso a un padre cristiano que está en esa posición? Por ejemplo, Chich, que es el único ya padre con 2 hijos, ¿no? Si un día llega tu hijo mayor, ¿no? Ya en la primaria, y te dice que, pues, al siguiente día todos van a ir disfrazados en fechas de Halloween, ¿no? O sea, ¿tú cómo permitirías o negarías esto, ¿no? O sea, ¿tú dejarías a Eli ir disfrazado o le dirías no? Y Esa es una... pelas con todos sus No, amigos. esa es una excelente pregunta, porque precisamente lo estamos llevando a una escuela los sábados, o sea, él tiene 3 años, ¿no? Y precisamente el siguiente sábado
tienen una celebración de Halloween, ¿no? Donde piden a claro. los papás que vayamos disfrazados, que los niños vayan disfrazados. Y la temática, de hecho, Goat. es ir de zombie, ir de vampiro, o sea, Latinamos. cosas de Martín terror. Lutero, ¿no? vas a decir tú, ¿no? Con Martín Lutero. Martín de Pablo. Lutero. Y en esta parte, o sea, sí es algo que platicamos tú y yo, y pues no vamos a ir, Claro. o sea, no lo vamos a llevar. Claro, claro. Y porque esa es nuestra línea de educación que le vamos a inculcar a nuestro hijo, ¿no? Sí. Y seguramente cuando crezca, seguramente él también va a seguir, bueno, estas oportunidades para disfrazarse van a Cada continuar, ¿no? Cada Cada año, básicamente. Sí. Entonces, nuestra postura es, hijo, pues no vamos a ir este sábado, o cuando ya sea mayor, hijo, pues no vas a la escuela, y sobre todo explicarle esta parte, ¿no? O sea, darle un contexto de acuerdo a su edad, obviamente, a ponerlo a su nivel, y pues es una oportunidad también para seguir evangelizando a mi hijo. Claro. ¿no? Y si algún día él te lo llega a pedir que le gustaría, o sea, quizá ya con 12 años, o sea, si él te llega a pedir que él le gustaría ir disfrazado. No, le explicaría Igualmente que no, sería o lo sea, mismo que igual no. sería lo mismo, exactamente. Ya cuando no vive en mi casa, pues él ya puede hacer lo que quiera, pero mientras... Pues, Pero para eso falta pues, un ratito. ¿Y sí. tú, More, que estás por ser papá? No, es que, digo, también depende porque Brenda, que no estoy seguro si va a escuchar este episodio o no, ella es anti-Halloween. Saludos, Brenda. Anti-Halloween total, o sea, ella desde sus papás son de que... Bueno, creo cuando ella era niña, muy niña antes de que sus papás llegaran al evangelio, creo que sí se disfrazaban y así. Una vez que se hicieron cristianos, ya jamás dejaron de que se disfrazaran. Ella es anti-Halloween. Entonces también no sé ella si luego sí me prestaría a mi hijo para que se disfrace. Pero sinceramente yo veo esa parte de los vecinos en mi cuadra saliendo, las señoras y los señores saliendo con sus hijos en las cuadras, recorriendo, gritando queremos Halloween, y personas saliendo y dándoles dulces, y yo de verdad no veo nada pecaminoso ahí. Es más, y repito, como decía en un principio, o sea, yo lo veo como una gran posibilidad de conocer a mis vecinos. Vivo en una colonia donde debe haber miles de personas, Sí, claro. y conozco 10. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que en ese sentido, para mí Halloween, sobre todo cuando los niños son pequeños, es para mí o sea, yo lo veo como un canal en el que puedes participar y puedes crear puentes con las otras personas, ¿no? Porque luego muchas veces algunos cristianos tienden a esa otra parte, no del legalismo, si no quieren, pero sí como de que tachar a todos de que son pecadores todos, o de que el diablo está en todos lados. Entonces yo creo que en ese sentido, a mí pues, particularmente no se me haría nada raro salir a pedir. Eres muy liberal, hermano. Nada te crees. Muy bien, pues ya conocimos un poquito nuestros puntos de vista, lo cual pues está padre, ¿no? Que podamos compartir este espacio y decir lo que pensamos. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta, igual a ver qué piensan. Estamos viviendo ya en un mundo en contemporáneo en el cual pues ya vemos estos movimientos evangélicos, incluso en los católicos, en la cual cada vez estas fiestas están más normalizadas. ¿Qué pensarían ustedes si de repente en su iglesia quisiera, o que supieran de alguna iglesia, que digan, pues vamos a hacer noches de disfraces dentro de este contexto, pero vamos igual para evangelizar, etcétera, ¿no? Pero pues hay que meterlo en la iglesia para que en lugar de que se vayan a un antro, pues en la vengan iglesia. aquí, ¿no? Sí. ¿Qué pensarían ustedes en un caso así? Fíjate que ahí tal vez va a sonar un poco contradictorio a lo que vengo diciendo, pero no, porque para mí el tema es el tema de la conciencia, 1 Corintios 8, ¿no? O sea, para que tú puedas entender mi punto de vista en este capítulo, 1 Corintios 8 es la clave. Como el plan es cuidar las conciencias de las personas, para mí el tema de la iglesia, pues en la iglesia van personas de todo tipo, van personas con una conciencia y una fe fuerte, pero también van personas con una fe débil y con una conciencia débil. Para mí ahí sí sería peligroso, porque sería una persona que a lo mejor siempre ha batallado en esa parte de le gusta disfrazarse y le gusta ir a las fiestas donde a lo mejor sí hay alcohol y cosas así, y ve a Halloween como en ese sentido,
si lo ve muy permitido en la iglesia, pues para él puede ser normal de decir, pues si en la iglesia se disfrazan y hacen fiestas, pues no pasa nada si voy a otro lado. Porque, repito, para mí lo riesgoso del Halloween es esa parte. La parte de las fiestas, del alcohol, de los disfraces indecorosos. Para mí esa es la parte que las iglesias se me hace bien al no permitir esas cosas en la iglesia. Sí, bueno, yo lo veo también, o sea, si lo ponemos quizá en una perspectiva, hablando del alcohol, ¿no? Yo creo que tomarte una copa de vino no tiene absolutamente nada de pecaminoso en un contexto correcto, pero ¿por qué el alcohol pues muchas veces no se lleva al culto dentro de la iglesia? Porque quizá hay muchas personas dentro de la iglesia que vienen de un contexto donde son súper alcohólicas y poner alcohol los va a llevar a una conciencia que las va a lastimar o los va a hacer volver a caer, ¿no? Entonces creo que en el Halloween funciona igual, o sea, no podríamos permitir que la conciencia, como dices, invada o como tal ya la congregación, ¿no? O sea, hablando no solamente en Halloween, sino en cualquier cosa que te pueda llevar a ir a lo que eras antes de Cristo o a lo que te tienta a caer, ¿no? Claro. Está súper interesante. Fíjense que yo lo veo así como más por el lado pragmático. Siento que hoy en día en las iglesias están muy afanadas y enfocadas en hacer más números, que haya más gente en sus iglesias y buscan como métodos en los cuales puedan atraer más gente. Y sobre todo pensando en los jóvenes, ¿verdad? Que dicen, bueno, a lo mejor haciendo una fiesta de disfraces en Halloween, pero es en la iglesia, en lugar de que estén allá en la calle emborrachándose en alguna fiesta, corriendo peligro, ¿verdad? Pues mejor los tenemos aquí en la iglesia y hacemos acá toda una temática de disfraces para que pues mejor estén acá. Y creo que aquí hay un problema grande porque esto es pragmatismo, es decir, voy a hacer métodos mundanos, métodos que funcionan, ¿verdad? Allá afuera, en las organizaciones, en otros rubros, y los voy a querer meter a la iglesia y de repente estos métodos funcionan, ¿verdad? Las iglesias se llenan, etcétera, pero empiezas a hacer de la iglesia como un tipo circo, y ya en lugar de alimentar a las ovejas estás entreteniendo a las cabras. Y este es un problema grande, y creo que el problema principal es que tanto ministros como pastores como líderes están, pues es una falta de fe tremenda. Es como, Dios, tus métodos de predicar el evangelio no funcionan. Entonces yo voy a establecer mis métodos, que es hacer una fiesta de disfraces, ¿verdad? Y vamos a hacer fiestas y juegos o sea, que está bien dentro de un contexto, ¿no? A lo mejor en alguna reunión de joven, etcétera, puedes tener dinámicas, integración, etcétera, pero no puedes, o sea, que eso sea el centro para enganchar a las personas, ¿no? Menos en tu culto dominical, cuando lo más importante sabemos que es la palabra y es el método que Dios eligió para que las personas puedan creerse salvas, madurar en su fe, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es un riesgo bastante grande. Sí, totalmente. Yo creo que el punto aquí es que cada uno, ¿no?, discierna respecto a esta parte de el disfraz, del no disfraz, pedir dulces, no pedir dulces, pero que nunca perdamos esa idea y ese punto central, que lo único que va a cambiar el corazón de las personas es Cristo, y no el que tú tengas buenas actividades en la iglesia y que sean atractivas para el mundo, porque llenas tu iglesia, pero con cabras que realmente no están interesadas en Cristo. Sí, y también tenemos en cuenta, ¿no?, que la palabra es suficiente. O sea, si confiamos en esto, no tendríamos por qué utilizar cualquier medio externo porque podría funcionar para el mundo, ¿no? La palabra es suficiente, y con el llamado que Dios nos llamó a hacer en cuanto a misión como iglesia es suficiente para que más personas lleguen, ¿no? Correcto. Bien, ahora, para no hacer este podcast tan largo, que nos encantaría que esto durara 1:40, pero sé que no es fácil escucharnos tanto, vamos a ir cerrando, y me gustaría que a lo mejor cada uno dedicara 1 minuto, 1 minuto y medio, con una como breve reflexión o conclusión respecto a lo que hemos platicado hoy, ¿no? Respecto al papel del cristiano en el Halloween, o el papel que nosotros creemos que el cristiano debe tener en el Halloween. Y empezamos obviamente con el más joven, con el buen Yoshi. Yoshi, tú. Bueno, que su alma es más vieja que la nuestra, pero de edad es más joven.
pero mucho más amargado que nosotros, evidentemente. No, pero yo creo que si bien el Halloween ha nacido con un contexto, pues obviamente para nada cristiano, creo que actualmente lo podemos utilizar en un contexto del mundo o con la sociedad para ser más de bendición. Obviamente con mucha cautelosidad, como lo mencionamos, pero sí creo que puede ser un buen momento para convivir con gente, para compartir incluso el evangelio y para generar conciencia sobre cualquier cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Por qué yo no hago lo que no hago? Uh-huh. O sea, creo que es una buena excusa para poder hablar del evangelio, como cualquier otra puede ser una buena excusa. Y creo que sí, en la iglesia tenemos que ser cautelosos, sobre todo con el hecho de que el fin no justifica los medios, ¿no? No uh-huh. podemos hacer cosas porque creemos que está bien cuando realmente la Biblia nos dice que no está bien, ¿no? Hay que ser conscientes con las intenciones, con lo que hacemos y con lo que no hacemos para pues no caer en pecado, ni el legalismo, ¿no? Que son los dos extremos que no podemos permitirnos. Entonces el Halloween es bueno hasta cierto punto, o sea, hasta cierto punto, pero creo que yo... No, sí, tienes razón, no es bueno, más bien es una situación buena. El legalismo no es bueno en ningún sentido, no está bueno, no es bueno nada. No, más bien creo que la situación del Halloween podemos utilizarla para algo bueno, ¿no? Uh-huh. Para algo bueno, podemos sacar lo mejor de eso, aunque sí, en un trasfondo pues sigue siendo malo, ¿no? Pero hay que aprender a tener puntos de equilibrio. Bien. Master. Bien, pues fíjate que de mi lado yo pensaría o me gustaría cerrar con esta idea. El Catecismo Menor de Westminster, la pregunta número 1, hace la siguiente interrogativa. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, en todo tipo de celebración, en todo tipo de fiesta, en todo tipo de cosa que hagamos como cristianos, yo creo que tendríamos que estar dirigidos por este simple hecho, ¿no? De que lo que hagamos, lo hagamos para glorificar a Dios, y en el glorificar a Dios vamos a encontrar un completo gozo. O sea, vamos a experimentar la máxima satisfacción, felicidad en el glorificar a Dios, ¿no? Entonces, pensando en el Halloween, yo creo que la pregunta sería, ¿lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Y si glorifica a Dios, pues me va a traer gozo. Sí. Pero si no glorifica a Dios, pues entonces no va a traerme el gozo que viene de parte de Dios. Entonces yo creo que en nuestras conciencias cristianas, pues sí deberíamos hacernos esa pregunta. Y no solamente en el Halloween, sino básicamente en todas las cosas, sí, ¿no? Esto que estoy haciendo va a glorificar a Dios, y si sí lo va a hacer, entonces hazlo. O sea, no dudes de ello. Pero si no va a glorificar a Dios, entonces pregúntate por qué lo quiero hacer. Si esto no trae gloria a Dios, pues tampoco me va a traer gozo, sí, ¿no? Entonces yo creo que podríamos filtrarlo de esa manera. Y como dice Yoshi, pues tener este punto de equilibrio y no caer en el legalismo, pero tampoco en una pendiente de pecado, ¿no? Sí, entonces, en un liberalismo demasiado. Exactamente, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Obviamente, mi punto es a lo mejor un poco más conservador al respecto. Obviamente, hay que respetar a las personas que no piensen de la misma manera que tú, pero creo que es también una excelente oportunidad para predicar a Cristo, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que queremos hacer como cristianos, que Cristo sea glorificado, y pues si alguien me pregunta, pues trataré de redirigir la charla a predicar el evangelio. A Cristo, ¿no? Claro. Bien, yo quisiera terminar con una breve conclusión que va a traer minis conclusiones. Primero es nunca hagas nada que tu conciencia no te indique. ¿Sí me explico? O sea, si tú no quieres jamás disfrazar a tus hijos o tú disfrazarte, no lo hagas. O sea, hacerlo por quedar bien o hacerlo, eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Si es una convicción personal, quédate con esa convicción personal. O sea, la verdad, siempre hacer algo que tu conciencia no quiere, pues también es pecado. Tampoco justamente juzgar a los demás. Romanos 14:13 justamente dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, ¿no? Sea la postura que tú tengas, el punto es que no juzgues al hermano, ¿no? O sea, intentar sí compartir tus creencias, pero sin estar juzgándonos. Y la más importante es
Satanás no trabaja solo un día. Ojalá Satanás trabajara solo el 31 de octubre. Eso sería maravilloso. Satanás trabaja todos los días y de todas las maneras. Cualquier película que vemos en Netflix, en los cines, cualquier canción que escuchamos, en todos lados está. E incluso en la escuela, con esta nueva educación, con la nueva psicología, Satanás está atacando. Entonces, así como somos meticulosos el 31 de octubre, deberíamos serlo todos los días, no solo con nuestros hijos, sino también con nosotros mismos. De esa manera, no importa el día del año que sea, nosotros vamos a estar firmes haciendo lo que glorifica a nuestro Señor, que básicamente es la conclusión de este capítulo. Ahora, para terminar, Correcto, crack. y cada semana vamos a estar teniendo dinámicas diferentes. En esta semana específicamente vamos a poner a competir a los dos más grandes maestros que hay, que son Yoshi y Chicharo, en una dinámica muy, muy sencilla. Es como un basta bíblico. O sea, yo le voy a hacer una pregunta a cada uno y su respuesta es con la letra del abecedario. ¿Sí me explico? O sea, la A, luego te va a tocar la B, luego la C, la D. Algunas letras no hay, evidentemente. Uh-huh. Yo voy a irles indicando. Pero quítale a Chichi su celular porque si no va a estar ChatGPT para Chat todos. GPT, exactamente. No tengo nada en la mano. Pero aquí no va a haber oportunidad. Y pues el que pierda, pues paga el refresco y la botana del día de hoy. Va, muy sencillo. ¿Alguien quiere empezar? A ver, dale, échale. No entendí bien, pero a ver. Yo voy a hacer una pregunta y la respuesta es con la letra del Sí. abecedario, pues en este caso la A, ¿va? Y yo luego continúo con la B. Con la B, así, Ok. justo. ¿Qué patriarca fue llamado por Dios para salir de su tierra? Abraham. Abraham, bien. Un punto. ¿Qué ciego fue sanado por Jesús? Con la B de burro. ¿Siervo? No, ciego, perdón. ¿Qué ciego fue sanado por Jesús? Muy famoso. Ya me la sé. Claro que te la sabes. Chich. Claro que te lo sabemos. Bartimeo. Claro, el ciego Bartimeo. O sea, solamente llevas uno, o sea, no Ah, se no lo roba, puedo pues, robar, no, o sea, ¿No se puede robar? no. Nada, se viene la papel. ¿Qué? Ah, qué trampa. Bueno, y si le están tocando fácil a Chicho. ¿Qué hombre mató a su hermano? Abel. Caín. Caín, bien, 2-0. ¿Por qué le Bueno, pones- pues es lo que te ponen Bueno. así. ¿Tú quisiste que fuera primero? Bartimeo está fácil también. ¿Cuál es la quinta ciudad mencionada en la Biblia? ¿Qué joven mató al gigante Goliat? David. Bien, 2-1. ¿Qué profeta fue arrebatado al cielo en un torbellino? Elías. Elías, bien. F está mal aquí la pregunta. Voy a brincarla. G, se dirá G. ¿Qué? ¿Qué ciudad fue destruida junto con Sodoma? Gomorra. Fácil. ¿Qué profeta escribió un libro corto del Antiguo Testamento levantando un reclamo hacia Dios? Con la H. ¿Ageo? No, No, Habacuc. ¿Qué hijo tuvo? Bueno, llevas 3-2. No, no, me falta esta. Sí, no, ajá, eso, para que sí. tú puedas empatar. ¿Qué hijo tuvo Abraham con Sara? Isaac. Isaac, fácil. Buen nombre, Isaac, por cierto. 3-3. ¿Qué hombre fue tragado por un gran pez? Jonás. Jonás, bien. K, no hay. La mujer de qué personaje se convirtió en una estatua de sal? Lot. De Lot, bien. ¿Quién recibió los 10 mandamientos? Moisés. Fácil. ¿Qué hombre construyó un arca? Noé. Esa es la que sí está difícil. Es con la O. Ah, Hasta a que ver. una difícil. ¿Qué No, está juez? difícil, Eduardo. ¿Qué juez libertó a Israel de los moabitas? No hay tantos personajes con O, pero este es Espérame. famosillo. Omar Chaparro. ¿Qué juez? Ay, no me acuerdo. Espérame. No me acuerdo, hermano. Ahí sí. ¿Tú, te Josh, te alguna fallé. idea? Yo dije Omar Chaparro. No, No, claro que no. El juez es Otoniel. Fíjate que lo pensé, vato, pero dije, ¿Por qué no, no lo dijiste? me voy a escuchar muy tonto porque a lo mejor no es. Está así, ¿eh? Van 3-3. Lo pensó. Nunca escuché ese nombre en su vida. No, van 4-4. 4-4. Fácil. ¿Qué apóstol negó a Jesús 3 veces? ¿Qué apóstol qué? ¿Qué apóstol negó a Jesús 3 veces? Pedro. Pedro, muy bueno. Q no hay. ¿Qué mujer moabita fue antepasada de David? Ruth. Ruth, correcto. ¿Qué rey sucedió a David en el trono? Salomón.
¿Qué instrumento sonó cuando cayeron los muros de Jericó? Con la T. ¿Tambores? Trompeta. No, ¿por qué dije? ¿Por qué dije tambores? Esta está buena y sé que Chicha la sabe, pero seguramente Yoshi también. ¿Qué hombre fue castigado por tocar el arca del pacto? ¿Qué letra es? La U. Si te la sabes tú. Voy a tirar por tirar, la neta no, Sí. man. Usías. ¿Tú te sabes? USA. USA, correcto. Pero no vale robar. Claro, no. Sí. Me estás acruyendo con no poder robar, vato. No, pues es que No, es las reglas del principio. Oye, dijiste Está por las reglas del tambor principio. y era trompeta. O sea, esa yo la pude robar. ¿Qué? Sí. ¿Sigue quién? Tú, Chichis. ¿Qué mujer desobedeció al rey Asuero? O sea, ¿cuál reina fue? Esther. No, desobedeció, pero con la B. B de... B de vaca. O sea, el rey, V. el rey Ajá. le mandó llamar y ella dijo que no. Por eso Esther luego fue convocada, pero con la B. La reina, No me acuerdo, vato. No, pero... la reina Basti. Reina Basti. claro. Sí. W no hay, Y es que está aquí raro, Y tampoco, no, X tampoco, Y tampoco, y solo Z. ¿Qué hombre bajó de un árbol para ver a Jesús? Digo, subió a un árbol para ver a Jesús. Pausa, sí, la sacó bien. No, pues tú ya ganaste, No, ya ganaste. Como 7 puntos, o como 7-4. ¿Qué hombre subió a un árbol para ver a Jesús? Porque era chaparrito. Con la Z. Es bien famoso ese personaje. Sí, pero no recuerdo su nombre. Saqueo. Saqueo, correcto. Pero no vale. Con bien. las robadas lo hubiera ganado. Te habías ganado, pero bien, Yoshi, ganaste nuestra primera dinámica. El siguiente episodio nos estaremos enfrentando a lo mejor Chicharo y yo, o Yoshi y yo, dependiendo. Pero, Súper. básicamente, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y por dedicar de su tiempo. Los seguimos invitando, o los invitamos, más bien, a seguir y dar like en... ¿Qué canales tenemos, Chich? Vamos a estar en YouTube y en Spotify. Y no se olviden también, por favor, de compartir este podcast si les ha gustado. Entonces, pues muchas gracias por sintonizarnos hasta aquí. Y estaremos subiendo cada 2 semanas podcast. Sí. Igual estén atentos porque puede que estemos subiendo quizá algún contenido extra. Sí. Digo, todavía el contenido y el programa y todo se está apenas estructurando, entonces estén atentos porque va a estar variado, muy probablemente. Sí, o sea, probablemente en el YouTube, sobre todo, habrá algunos otros videos, algunas clases del Chich, de este Yoshi. Entonces, igual para que estén al pendiente. Y también Instagram, muy importante, también Instagram. Siervos inútiles. Denle seguir. Y pues nada, nos vemos en 2 semanas, o nos escuchamos en 2 semanas, si Dios así lo quiere.